Buenos días, mis queridos televidentes y futuros colegas. Mi nombre es Bielka Marisol Párraga Macías, del séptimo semestre de la carrera de Derecho de la prestigiosa Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en la cátedra Derecho Mercantil 2, dignamente impartida por el docente Ignacio Falcones Ferrín. A continuación, les voy a dar el tema, el contrato del factoring. Bienvenidos. Contrato de factoring. Antecedentes. El antecedente del factoring se ubica en una antigua operación mercantil inglesa, en el siglo XV. Era un agente que era comerciante y adquiría y vendía mercancías en nombre propio por cuenta ajena, cumpliendo la función de un comisionista, a quien se le designaba también factor. En Inglaterra, se enviaban a los factors de aquella época a los Estados Unidos a conquistar el mercado americano. En algunos países latinoamericanos, a esta figura jurídica se la conoce con el nombre de factor. Otros sugieren que el término equivalente sería facturación o factorización. Noción. No pocos autores ven como sinónimos los términos factoring y factoría, que implican empleo y encargo del factor o gerente, apoderado general que actúa a nombre y por cuenta del empresario en un establecimiento, advirtiendo que desde el punto de vista jurídico, la norma de factor o dependiente de comercio sugiere una relación de negocios ajenos en un establecimiento comercial, cuyas actividades son sumamente amplias, lo cual impide concretar los servicios relativos al contrato. El quehacer mercantil resulta propicio para actividades de colaboración, de allí que existen empresas que hacen de la colaboración su propio género de comercio, por ejemplo, el comisionista. Hay legislaciones que no dan lugar a la duda en cuanto a esta cuestión, pues se establecen como facultad propia de los entes crediticios de esta índole. En lo demás, puede afirmarse que los bancos comerciales están autorizados para conceder anticipos y adquirir y vender títulos valores. ¿Qué es el factoring? Es un contrato mediante el cual una empresa traspasa las facturas que ha emitido a una empresa de factoring y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero. El factoring es una alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a pequeñas y medianas empresas y consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero a que esas operaciones se refieren, aunque con un descuento. En síntesis, la doctrina coincide en que el banco compra un crédito, lo que supone la transferencia de sus recursos al cliente adherente para recuperarlos de manos del deudor cedido, siempre en un rol intermediador que permite reconocer en última instancia un típico negocio de crédito. Ubicación legal del factoring. La figura jurídica denominada factoring la encontramos en el literal H del artículo 51 de la codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que señala entre las operaciones que pueden efectuar los bancos en moneda nacional o extranjera o en unidades de cuentas establecidas en la ley.
La de negociar letras de cambio, libranzas, pagarés, facturas y otros documentos que representen obligación de pago creados por ventas a crédito, así como el anticipo de fondos con respaldo de los documentos referidos. Los bancos en la práctica, con este contrato, suelen prestar al cliente adherente los servicios que dicen relación con la recaudación, investigación de créditos de los compradores, informes gerenciales, investigación de mercados, cobertura del riesgo que se derive de una eventual insolvencia de los compradores y asesoría en varios campos vinculados con esta operación comercial. Importancia del factoring. El desarrollo del mercado contemporáneo requiere de formas adecuadas y diversas de crédito. De allí que a este mecanismo crediticio algunos autores lo han calificado o valorado como un bien social. De un lado, los industriales lo precisan para elaborar sus productos, de otro, los comerciantes, al por mayor, para asegurar su actividad intermediadora entre productores y consumidores. Y por fin, los consumidores lo demandan con el fin de acceder a los bienes y servicios que se ofrecen. En estas necesidades han ubicado al contrato de factoring o compra permanente y masiva de cartera en un sitial de gran preferencia. Naturaleza jurídica. Es un contrato de colaboración más que de financiación, porque no siempre existe anticipo de fondos. Es consensual. El contrato de factoring se perfecciona por el mero consentimiento. La ley no limita la autonomía de la voluntad de las partes para elegir una solemnidad convencional. Es bilateral. En la doctrina se acepta que es un contrato bilateral en el que las partes contratantes son el cliente adherente y el factor o banco, pues a los deudores no se les conceptúa como partes del factoring. Es un contrato de empresa en que las dos partes son empresarios y se refieren en el vínculo obligacional a la actividad mercantil de los dos. Es de tracto sucesivo, se desarrolla en el tiempo, por lo tanto, no se ejecuta en forma instantánea. Le es aplicable, según nos enseñan los especialistas de la materia, la teoría de la imprevisión y la terminación del contrato ante el evento del incumplimiento. Se trata de un contrato de adhesión. La empresa de factoring imprime de antemano los documentos referentes al contrato en referencia. Por lo tanto, la otra parte se adhiere a su texto. Es oneroso, pues no es gratuito. Es innominado y atípico. No se encuentra el factoring mencionado como tal en las leyes de carácter mercantil. Es un contrato que tiene elementos de arrendamiento de servicios, de concesión de créditos, de comisión, de cesión de créditos y de seguro de crédito. Es normativo, pues en el contrato se establecen el marco o condiciones en el que se efectuarán las subsiguientes prestaciones. Partes del contrato. El cliente, proveedor, factorado o cedente. Es la persona física o moral que cede o vende sus cuentas por cobrar. Factor o cesionario. Es una institución financiera que se dedica a la compra de cuentas por cobrar que no estén vencidas. Comprador u obligado. Es la persona física o moral que adquiere servicios y contrae una obligación futura de pago por compras a crédito. Obligaciones del factor. Pagar el precio. Sin duda alguna, es la obligación esencial del factor pagar el precio de las facturas no vencidas cuando le sean presentadas, por cuya operación tiene derecho a colocar una tasa de interés.
hacerse cargo del riesgo financiero, es también la obligación del factor asumir el riesgo financiero, incluso renunciando a los recursos que eventualmente le asistan contra su cliente adherente. Recuperar el riesgo del crédito. El factor, al cumplir el rol de sustituto del propietario, tiene la potestad, según la doctrina, de cobrar utilizando todos los recursos de las cantidades adecuadas. Obligaciones del cliente. Consultar los pedidos. Informar al factor sobre sus deudores, negocios jurídicos celebrados con ellos. Remitir las facturas. El cliente o adherente está obligado a enviar al factor la totalidad de los pedidos. Garantizar la existencia del crédito. La obligación de garantizar el crédito se cumple con el despacho de las mercaderías. Notificación a los deudores de la celebración del contrato del factoring. Por último, y no menos importante, la extinción del contrato. El contrato de factoring puede terminar por el cumplimiento del plazo, pues se trata de un contrato ordinariamente de duración. Por incumplimiento del contrato por una de las partes, por la quiebra de una de las partes, por disolución de las sociedades adherentes o de la factoring, o por acuerdo de las partes.